¿Has oído hablar de que el amor puede cambiar el curso de la historia? Pues voy a contarte un secreto que estuvo escondido por más de un siglo. Una historia que los libros de historia no se atrevieron a contar, que las películas del oeste prefirieron ignorar, y que puede cambiar por completo todo lo que pensabas saber sobre Billy the Kid. Porque antes de que se convirtiera en el pistolero más temido del lejano oeste, antes de todas aquellas muertes y persecuciones, existió un encuentro. Un encuentro entre dos jóvenes que incendiaría no solo sus corazones, sino todo Nuevo México, y el nombre del otro joven era Jesse Evans. Tranquilo, sé lo que estás pensando. ¿Jesse Evans, el líder de la pandilla más violenta del territorio? ¿El mismo Jesse Evans que aterrorizaba a los granjeros y robaba ganado? Sí, ese mismo. Pero lo que nadie te contó es que antes de convertirse en enemigos mortales, antes de estar en lados opuestos de la guerra del condado de Lincoln, Billy y Jesse compartieron algo que ni siquiera las balas pudieron destruir. Era octubre de 1875 y el sol se estaba poniendo sobre las montañas de Arizona cuando dos caballos se detuvieron lado a lado en una fuente de agua cerca de Silver City. En uno de ellos, un muchacho flacucho de 16 años que aún respondía al nombre de Henry McCarthy. En el otro, un joven de 21 años con ojos grises como tormenta y una sonrisa que podía derretir hierro. Jesse Evans. ¿Qué pasó en aquel encuentro? Bueno, tenemos el relato de un vaquero mexicano llamado Miguel Hernández, que estaba escondido detrás de unas rocas huyendo de indios apaches. Miguel juró sobre la Biblia, años después, que vio a los dos jóvenes conversando durante horas. Reían como si fueran amigos de la infancia, dijo Miguel. El mayor enseñó al menor a liar un cigarrillo. Compartieron una botella de tequila. Y cuando la luna subió, Miguel hizo una pausa dramática cuando contó esta historia a un sacerdote en 1902. No durmieron en lugares separados, padre. Entiende lo que le digo, pero volvamos un poco. ¿Quién era Jesse Evans antes de convertirse en un forajido? Nacido en Missouri en 1854, Jesse era hijo de una familia respetable que lo perdió todo en la guerra civil. El padre murió luchando por los confederados. La madre sucumbió a la fiebre amarilla y Jesse, con apenas 11 años, se quedó solo en el mundo. Exactamente como Billy. Hay una carta encontrada en 1987 en una caja de zapatos en el desván de una casa en El Paso, que puede ser la clave para entender todo. La carta, fechada en noviembre de 1875, fue escrita por Jesse para alguien a quien llama simplemente H. Te leeré un fragmento. H, no puedo dejar de pensar en aquella noche cerca de la fuente. Dijiste que nunca te habías sentido así antes. Yo tampoco. Pero los dos sabemos que hombres como nosotros no pueden darse el lujo de sentir. Aún así, guardo tu pañuelo en el bolsillo, cerca del corazón, aquel con tus iniciales que dijiste que tu madre bordó. Encuéntrame en el viejo roble en la próxima luna llena. J. H de Henry, el pañuelo con iniciales bordadas por la madre. La próxima luna llena sería en diciembre de 1875, exactamente cuando Billy desapareció de Silver City durante 2 semanas, dejando a todos preocupados. El viejo roble mencionado en la carta todavía existe. Está en un barranco escondido, a medio camino entre Silver City y el escondite que usaba la pandilla de Jesse. ¿Y sabes lo que está grabado en el tronco de ese árbol? Joan H., 1875. ¿Casualidad? No creo en casualidades cuando se trata de estas dos figuras. Ahora, déjame contarte sobre una fiesta de Navidad en 1875 que puede explicar muchas cosas. Fue en la hacienda de John Chisholm, uno de los hombres más ricos de Nuevo México. Por alguna razón, tanto Jesse como Billy fueron invitados. Los testigos dijeron que los dos pasaron toda la noche conversando en un rincón, ignorando por completo a las muchachas que intentaban llamar su atención. Sally Chisholm, sobrina de John, escribió en su diario: el joven Henry y el señor Evans parecen haber desarrollado una amistad peculiar. Bailaron juntos cuando pensaban que nadie los veía. Fue perturbador y fascinante al mismo tiempo. Perturbador para los estándares de la época, sin duda. 2 hombres futuros pistoleros compartiendo una intimidad que desafiaba todas las convenciones del lejano oeste machista y brutal. Pero fascinante. Eso explica por qué tantas personas guardaron el secreto durante tanto tiempo. Hay más. Un comerciante llamado Abraham Ellis relató haber vendido 2 anillos idénticos en enero de 1876. Plata mexicana con una piedra turquesa, describió Ellis. El joven de ojos azules compró los 2. Dijo que uno era un regalo para un amigo especial. ¿El joven de ojos azules? Billy. ¿Y sabes dónde se encontró un anillo igual? En el dedo de Jesse Evans cuando fue arrestado en 1880. Pero la historia se pone aún más intensa. En febrero de 1876, Jesse fue herido en una emboscada. No fue nada fatal,
pero necesitaba cuidados. ¿Dónde se escondió para recuperarse? En una cabaña abandonada en las montañas. ¿Y quién apareció para cuidarlo? Exacto, nuestro Billy. Durante 3 semanas Billy desapareció del mapa. Cuando volvió estaba diferente. Más duro, más frío, pero también más habilidoso con las armas. Jesse le había enseñado todos los trucos del oficio. Cómo desarmar rápido, cómo apuntar bajo presión, cómo leer los movimientos del oponente antes incluso de que decidiera disparar. Un cazador de pieles llamado Jacques Moreau dijo haber pasado por la cabaña durante ese periodo. Vi a 2 hombres allí dentro. Uno estaba herido, tendido en una cama improvisada. El otro lo cuidaba con una dedicación que solo vi entre marido y mujer. Le cantaba en español. Le cambiaba las vendas con manos gentiles. Cuando el herido gemía de dolor, el otro le sostenía la mano. Pero ¿por qué nunca se contó esta historia? Simple. En esa época ese tipo de relación no era solo un tabú, era prácticamente una sentencia de muerte. El viejo oeste no perdonaba lo que consideraba desvíos. Hombres fueron linchados por mucho menos. Y había más. Jesse ya estaba construyendo su reputación como líder de banda. Billy aún intentaba vivir honestamente. Sabían que lo que sentían el uno por el otro era una bomba de tiempo lista para explotar. Entonces hicieron un pacto. Se separarían. Seguirían caminos diferentes. Pero el destino, el destino tenía otros planes. En marzo de 1877 se encontraron de nuevo. Esta vez no fue planeado. Billy acababa de matar a Frank Cahill en Arizona y estaba huyendo. Jesse regresaba de un robo en Texas. Se cruzaron en una encrucijada literal y metafórica cerca de la frontera con México. Lo que ocurrió en ese encuentro fue presenciado por un grupo de comerciantes mexicanos que estaban acampados cerca. Don Roberto Gutiérrez contó la historia a su nieto, que la escribió en un libro de memorias publicado en 1945. Los 2 gringos se miraron fijamente durante mucho tiempo. Pensamos que iban a dispararse, pero entonces el más joven bajó del caballo y caminó hacia el otro. Hablaron en voz baja. El mayor parecía estar discutiendo, gesticulando hacia el norte. El más joven señalaba hacia el sur, hacia México. Discutieron durante horas. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban llorando. Los hombres del desierto no lloran, nieto mío, a menos que estén perdiendo algo más valioso que la propia vida. Billy se fue al norte, hacia Nuevo México. Jesse continuó su vida de crímenes. Pero las cartas continuaron. Las cartas. En 2001, durante la reforma de una antigua oficina de correos en Mesilla, se encontraron decenas de cartas no entregadas de la década de 1870. Entre ellas varias intercambiadas entre J.E. y W.B. William Bonney, el nuevo nombre de Billy. Una de ellas, de abril de 1877, es particularmente reveladora. Bewe, supe que estás trabajando para ese inglés Tunstall. Me alegra que hayas encontrado algo honesto. Pero cuidado, Tunstall tiene enemigos poderosos, los mismos que me pagan a mí. Si algún día estamos en bandos opuestos, recuerda, apuntar no es lo mismo que acertar. A veces fallamos a propósito. Tú entiendes, siempre tuyo, J. Esa carta es profética. Porque en febrero de 1878 John Tunstall fue asesinado. ¿Y quién estaba entre los asesinos? La banda de Jesse Evans, trabajando para la casa Murphy. Billy juró venganza. Y así comenzó la guerra del condado de Lincoln, colocando a Billy y Jesse en lados opuestos definitivamente. ¿O definitivamente? Porque hay algo muy extraño en todos los enfrentamientos entre Billy y la banda de Jesse durante la guerra. En varias ocasiones documentadas, tuvieron oportunidades claras de matarse mutuamente, y siempre algo salía mal. Un arma que se trababa, un caballo que se encabritaba, un disparo que pasaba sospechosamente lejos del blanco. En la batalla de Blazers Mill, en abril de 1878, Billy y Jesse quedaron frente a frente durante 15 segundos eternos. 15 segundos. Cualquiera de los dos podría haber disparado 10 veces en ese lapso. Los testigos dijeron que solo se miraron. Armas levantadas, pero dedos lejos del gatillo. Fue otro combatiente quien rompió el empate, disparando e iniciando el tiroteo general. Dick Brewer, líder de los reguladores y amigo de Billy, notó algo extraño. Escribió a su hermana: Billy es nuestro mejor tirador, pero cuando se trata de Jesse Evans, parece que olvida cómo apuntar. Ayer tuvo a Evans en la mira durante 5 segundos. Dijo que el sol estaba en sus ojos. ¿El sol? Eran las 10 de la noche. Y Jesse no era diferente. Tom Hill, miembro de la banda de Jesse, se quejó en una carta. Jesse está hablando. Tuvo 3 oportunidades de atrapar al Kid y desperdició todas. Dijo que el arma falló. 3 veces, con armas diferentes. Aquí hay algo raro.
Pero el momento más revelador ocurrió en julio de 1878 durante el asedio de McSween. La casa estaba en llamas. Billy y los otros reguladores estaban acorralados. Jesse y su banda estaban afuera, esperando que salieran para ametrallarlos. Cuando Billy finalmente salió, corriendo a través de las llamas y del humo, pasó directamente junto a Jesse, a menos de 2 metros de distancia. Jesse tenía el arma en la mano, apuntando. Billy estaba completamente vulnerable. ¿Qué hizo Jesse? Bajó el arma y gritó: «Él fue por allí», señalando en la dirección equivocada. Años después, Jesse confesó a un cómplice en la prisión. Podía ver el terror en sus ojos. No terror de morir por mis manos. No pude, tan simple como eso. No pude. Pero la historia se vuelve aún más complicada y trágica, porque en septiembre de 1878 hubo un encuentro secreto. Fue arreglado por una prostituta llamada Rosa, que trabajaba en un burdel en Fort Sumner. Rosa era una de las pocas personas que sabía el secreto de Billy y Jesse. Ellos necesitaban verse, Rosa contó a una periodista en 1923. Se estaban destruyendo. La guerra los estaba matando por dentro. Así que organicé un encuentro, en una habitación en el fondo, lejos de miradas curiosas. ¿Qué pasó en esa habitación? Rosa dijo que oyó llanto, mucho llanto, y luego silencio. Cuando salieron horas después, algo había cambiado. Billy parecía más decidido. Jesse parecía destrozado. Una semana después, Jesse Evans desapareció. Simplemente se esfumó. Abandonó su banda, su territorio, todo. Algunos dicen que se fue a México, otros que se fue a California. Pero hay una teoría más interesante. En 1879, un granjero en Colorado contrató a 2 vaqueros. Se presentaron como primos, William y James Smith. Trabajaban duro, mantenían distancia de los demás y compartían una cabaña pequeña. El granjero George Patterson dijo que eran los mejores trabajadores que jamás tuvo, pero había algo extraño. Usaban anillos idénticos, y a veces cuando pensaban que nadie los miraba, se tocaban de una manera que, bueno, los primos no se tocan así. William y James trabajaron en la granja durante 6 meses. Luego, una mañana de marzo de 1879, desaparecieron. Dejaron una nota. Gracias por todo, pero nuestro pasado nos ha alcanzado. Necesitamos seguir caminos separados. Otra vez. Marzo de 1879. Exactamente cuando Billy the Kid resurgió en Nuevo México, más violento y decidido que nunca. Y cuando Jesse Evans reapareció en Texas, formando una nueva banda. Pero las cartas continuaron. Siempre codificadas, siempre cuidadosas, pero continuaron. Una de ellas, interceptada por un detective de Pinkerton pero nunca descifrada en la época, decía: «La estrella del norte aún brilla, incluso cuando las nubes la esconden. El coyote aúlla a la luna, sabiendo que ella nunca bajará para encontrarlo. Pero el aullido y el brillo son suficientes. Son todo lo que tenemos. ¿Poético? Sin duda. ¿Trágico? Completamente. Porque Billy y Jesse estaban atrapados en una época y en un lugar donde su amor no solo era prohibido, era impensable. Eran productos del viejo oeste, donde la masculinidad significaba violencia, donde la ternura era debilidad, donde amar a otro hombre era peor que matar a 20. Así que sublimaron ese amor en violencia. Cada disparo que Billy hacía, cada asalto que Jesse comandaba, era una forma de gritar al mundo un amor que no podía ser nombrado. Se convirtieron en las leyendas que fueron no a pesar de ese amor, sino por causa de él. Y hay más evidencias. En diciembre de 1880, Billy fue capturado en Stinking Springs. Entre sus pertenencias, los oficiales encontraron una fotografía. No de una mujer, como se esperaría, sino de un hombre. El rostro había sido tachado, vuelto irreconocible, pero en el reverso, con letra temblorosa, estaba escrito: «Por siempre y siempre, aunque para siempre sea imposible». La letra, comparada con documentos conocidos de Jesse Evans, la similitud es del 89%. Pat Garrett, el hombre que capturó a Billy y luego lo mató, ¿lo sabía? Hay indicios de que sí. En su libro sobre Billy the Kid, Garrett hace una observación curiosa. Billy nunca mostró un interés real por las mujeres, a pesar de que muchas se interesaban por él. Su corazón parecía estar permanentemente ocupado por un fantasma del pasado. ¿Un fantasma? ¿O una persona muy real que Billy no podía tener? Y aquí llegamos a la parte más controvertida y dolorosa de esta historia. La muerte de Billy the Kid en julio de 1881. La versión oficial dice que Pat Garrett lo mató en la habitación de Pete Maxwell. Billy había entrado desarmado, buscando algo de comer. Garrett disparó 2 veces en la oscuridad, pero hay una testigo que nunca fue interrogada oficialmente.
Delubina Maxwell, una empleada de la casa, dijo años después que vio algo extraño esa noche. Había otro hombre allí. Llegó a caballo 1 hora antes que Billy. Subió a la habitación del fondo. Cuando se oyeron los disparos, bajó corriendo, montó su caballo y desapareció en la noche. Lloraba como si el mundo se hubiera acabado. La descripción que Delubina dio de ese hombre misterioso: alto, ojos claros, cicatriz en la barbilla. Jesse Evans tenía una cicatriz en la barbilla, resultado de una pelea con cuchillo en 1876. Jesse estaba allí aquella noche. ¿Había ido a despedirse? ¿A avisar a Billy sobre la emboscada? ¿O, y esta es la teoría más oscura, Jesse estuvo involucrado en la muerte de Billy? Existe un documento encontrado en los archivos de Wells Fargo en 2005 que puede arrojar luz sobre esto. Es un recibo de pago. $5,000 pagados a J.E. en julio de 1881 por servicios especiales. $5,000 era una fortuna en la época. ¿Qué servicio valdría tanto? A menos que alguien hubiera pagado a Jesse para traicionar a Billy, para llevarlo hasta la trampa. Y Jesse, desgarrado entre el amor y la supervivencia, entre el corazón y la pistola, hubiera elegido vivir con la culpa en lugar de morir con honor. Si esto es verdad, explica lo que pasó con Jesse después. Desapareció completamente tras julio de 1881. Algunos dicen que se suicidó, otros que bebió hasta morir. Pero hay una historia contada por un sacerdote en Texas sobre un hombre que apareció en su iglesia en 1882. Quería confesión, dijo el sacerdote. Dijo que había cometido el peor de los pecados. No matar, eso ya lo había confesado antes, sino traicionar a la única persona que había amado de verdad. Dijo que Judas tuvo la suerte de poder ahorcarse, que él, Jesse, estaba condenado a vivir con su traición. Jesse Evans murió oficialmente en 1885, en un tiroteo en Texas, pero el hombre muerto estaba irreconocible, el rostro destruido por las balas. ¿Era realmente Jesse? ¿O finalmente logró escapar, asumir otra identidad, intentar olvidar? En 1920 un anciano llegó a un asilo en San Francisco. Dijo llamarse James Wilson. No tenía familia, no tenía pasado, pero las monjas notaron algo extraño. Hablaba durante el sueño. Siempre el mismo nombre, Billy, y siempre la misma frase, perdóname. Cuando James Wilson murió en 1923, entre sus pocas pertenencias encontraron un anillo de plata con una turquesa y una fotografía antigua, tan manoseada que estaba casi deshaciéndose. La foto de un joven sonriendo. El rostro estaba borrado por el tiempo, pero los ojos aún brillaban. ¿Sería Jesse? ¿Habría vivido todos esos años con el peso de la culpa? ¿O era solo otro anciano con secretos y arrepentimientos? Pero tal vez el final más extraordinario de esta historia ocurrió en 1950. Un hombre llamado John Miller fue enterrado en Prescott, Arizona. Durante décadas afirmó ser Jesse Evans. Nadie le creyó, pero cuando abrieron su cofre tras su muerte encontraron cartas. Decenas de cartas, todas dirigidas a mi querido H y nunca enviadas. Una de ellas, fechada el 14 de julio de 1931, 50 años exactos después de la muerte de Billy, decía: hoy hace 50 años, medio siglo cargando este peso. Dijeron que moriste en mis brazos aquella noche, que te sostuve mientras tu sangre manchaba el suelo. Mentira. Estaba escondido en la habitación de al lado, demasiado cobarde para impedirlo, demasiado cobarde para morir contigo. Pero también morí esa noche, Billy. Mi cuerpo siguió, pero mi alma se quedó en aquella habitación oscura en Fort Sumner. Contigo, siempre contigo. ¿Realidad o fantasía de un viejo solitario? Nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sí sabemos es esto. La relación entre Jesse Evans y Billy the Kid fue mucho más compleja de lo que cuentan los libros de historia. ¿Fue una amistad? Seguro. ¿Fue una sociedad? También. ¿Fue amor? Las señales están todas allí. Los encuentros secretos, las cartas codificadas, los momentos en que decidieron no dispararse el uno al otro, la desesperación tras la separación, la posible traición final. Todo apunta a algo mucho más allá de una simple amistad entre forajidos. Y eso cambia todo lo que sabemos sobre el viejo oeste. Porque si dos de los pistoleros más temidos de la época podían albergar sentimientos tan profundos el uno por el otro, ¿qué más escondió la historia oficial? ¿Cuántas otras historias de amor, amistad y traición fueron enterradas bajo la arena del desierto? Billy the Kid y Jesse Evans nos enseñan que incluso en el ambiente más hostil, más violento, más machista posible, el amor encuentra un camino. Puede ser un camino tortuoso, doloroso, que termine en tragedia, pero es un camino de todos modos. También nos muestran el precio terrible que cobra la intolerancia.
Dos jóvenes que podrían haber tenido vidas completamente diferentes si hubieran podido simplemente ser quienes eran. En cambio, se convirtieron en máquinas de matar, intentando demostrar una masculinidad que la sociedad exigía mientras escondían la verdad sobre sus corazones. ¿Cuántos Billys y Jessys han existido a lo largo de la historia? ¿Cuántos existen hoy? ¿Cuántas personas viven vidas dobles, escondiendo quiénes son realmente, sublimando su verdadero yo en violencia, vicios o simplemente en una existencia vacía? La pasión prohibida de Jesse Evans y Billy the Kid no solo cambió su destino, cambió el destino del viejo oeste, porque la intensidad de esa relación imposible alimentó la violencia de la guerra del condado de Lincoln. Cada disparo era un grito de frustración, cada asalto era una huida de la verdad, cada enfrentamiento era una danza macabra entre dos hombres que querían abrazarse, pero solo podían apuntarse con armas el uno al otro. Y al final, cuando Billy yacía muerto en aquella habitación oscura en Fort Sumner, no fue solo un forajido el que murió, fue el fin de una historia de amor que nunca pudo vivirse plenamente. Jesse Evans sobrevivió, pero los testimonios sugieren que pasó el resto de sus días como un fantasma, atormentado por lo que hizo y por lo que no pudo hacer. Hay una última carta que quiero compartir con ustedes. Fue encontrada en 2010, durante la demolición de un burdel antiguo en El Paso. Estaba escondida dentro de una pared falsa, junto con otras cartas y objetos de la década de 1870. No está firmada, pero el análisis de la caligrafía sugiere que fue escrita por Billy the Kid. Nunca fue enviada. Tal vez él sabía que Jesse nunca la recibiría, o tal vez algunas cosas son más fáciles de escribir que de decir. Dicen que mañana pueden atraparme. Pat Garrett se acerca y ya no tengo a dónde correr. Si esta es mi última noche en este mundo, quiero que sepas, no me arrepiento de nada. Ni de los crímenes, ni de las muertes, ni de las malas decisiones. Pero sobre todo no me arrepiento de ti. Tú fuiste el único rayo de sol en un cielo perpetuamente nublado. Si existe algo después de esta vida, espero que sea un lugar donde finalmente podamos ser libres, donde dos hombres puedan amarse sin miedo, donde Jesse y Billy puedan ser simplemente nosotros. Hasta entonces o hasta nunca, sabes que soy tuyo. Siempre lo fui, siempre lo seré. Aunque la historia nos pinte como enemigos, tú y yo sabemos la verdad. Y la verdad, mi amor, es lo único que no pueden quitarnos. Esa carta nunca llegó a su destinatario, pero de alguna forma llegó hasta nosotros. Y ahora, más de 140 años después, podemos finalmente contar la historia completa. La historia de dos jóvenes que se amaron en una época en que ese amor era imposible, que transformaron esa imposibilidad en violencia legendaria, que murieron, uno literalmente, otro metafóricamente, porque la sociedad no tenía lugar para ellos. Jesse Evans y Billy the Kid, forajidos, pistoleros, asesinos. Y sobre todo, dos hombres enamorados tratando de sobrevivir en un mundo que los obligó a elegir entre vivir una mentira o morir por la verdad. Eligieron algo intermedio. Vivieron medias verdades y murieron medias muertes. Pero su amor, ese amor prohibido que marcó el destino del viejo oeste, sobrevivió. En las cartas escondidas, en las balas no disparadas, en las miradas cruzadas en medio del caos, en los anillos de plata con turquesa, en las lágrimas de hombres que no podían llorar. Y sobrevive hoy, cada vez que contamos su historia. No la historia oficial, sanitizada, heteronormativa, sino la historia real, la historia de Jesse y Billy, la historia de un amor que desafió todo y a todos y que incluso perdiendo de alguna manera venció. Porque aquí estamos nosotros, contando esta historia, recordándolos no como los libros de historia quieren, sino como realmente fueron. Dos jóvenes enamorados en el lugar equivocado, en la época equivocada, pero con los sentimientos correctos. Y ese, amigos míos, es el verdadero legado de Jesse Evans y Billy the Kid. No la violencia, no las muertes, no la infamia, sino la prueba de que el amor siempre encuentra un camino, incluso si es un camino que pasa por el infierno. Y por eso esta historia necesitaba ser contada. Porque en algún lugar, ahora mismo, existe un Jesse y un Billy modernos, luchando contra los mismos prejuicios, las mismas imposibilidades. Y ellos necesitan saber que no están solos, que su lucha tiene historia, que su amor tiene precedente, y que al final el amor siempre vale la pena, incluso cuando parece imposible, especialmente cuando parece imposible. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia movió algo dentro de ti, así como me conmovió a mí cuando descubrí estos secretos escondidos. Así que suscríbete al canal ahora mismo, porque tengo muchas más historias como esta para compartir. Historias que van a cambiar todo lo que piensas que sabes sobre el pasado. Activa la campanita para no perderte ningún video y cuéntame en los comentarios. ¿Crees que Jesse estuvo allí la noche en que Billy murió? Y más importante,
¿Crees que su amor cambió el curso de la historia del viejo oeste? Te veo en el próximo video, donde voy a revelar otro secreto histórico que te dejará completamente sin palabras.